pensó que se podía posicionar haciendo las mismas payasadas que las tres chifladas de Lili Telles, Xochitl Gálvez y Kenia López, pero nada más termina de poner en la cruz al Poder Judicial. Ni para eso sirve la pobre mentecata de la Margarinflas. Y Norma Piña ya pide su salida. Exige que no le incluyan en la Ciudad de México nada más por hocicona. Y que de una vez por todas, por mucho que quiera su patroncito Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, la manden mucho a la tiznada. Pueblo organizado, tenemos que ver esta nueva fregadera, porque al mismo tiempo que andan alegando sus necedades, aquí vemos nada más la hipocresía encarnada del Poder Judicial. Y gracias a Dios les vamos a quitar este fideicomiso majadero y al mismo tiempo aprovechamos la oportunidad para ponerlos en la cruz. Bienvenidos amigos, mi nombre es Emil González, estamos en Patarrajada News. No se olviden de dejar la manita arriba, el saludo de porra a todos estos payasos mentecatos del Poder Judicial en los comentarios. Vamos a ver primero el festejo. Lástima Margarito, se acabaron los privilegios del Poder Judicial por un México más igualitario y sin tantos privilegios a los que no se lo merecen, porque este es el asunto. Estos mentecatos, estos raterazos de primera, dicen que defienden los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial al mismo tiempo que estalla la huelga contra el Consejo de la Judicatura Federal porque no le pagan siquiera el mínimo a sus empleados. Pero vámonos por partes, vamos a ver nada más cómo la Comisión Ordinaria ya les mandó mucho a la tiznada sus fideicomisos majaderos. La Comisión Ordinaria de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos eliminar 13 de los 14 fideicomisos a través de los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral hacían un cochinito dorado para pagar seguros de gastos médicos mayores, mantenimiento de casas y poder ejercer estos recursos de manera completamente discrecional. Con esta aprobación se tienen que reintegrar a la tesorería de la Federación cerca de 15,000 millones de pesos. No nos sorprende que Acción Nacional, el PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD estén acusando de someter al Poder Judicial al capricho del gobierno federal, porque de dinero se trata y a ellos pues no les va a tocar nada. Este es el asunto, se les acaba su cochinito dorado a todos estos fantoches. Primero vamos a ver todo el dinero que les quitamos a estos payasos que nada más, tal y como dice la compañera Andrea Chávez, nada más estaban haciendo un cochinito dorado. Lo que hacían estos payasos era pedir cantidades majaderas de presupuesto, no gastárselo y tener ahí el cochinito. Y ojo, mucho ojo, porque encima hasta lo utilizaban de fondo de inversión los muy infelices. Comisión aprueba el dictamen para eliminar 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial. Y esto es lo que trae súper encabronadísima Norma Piña, que ella está haciendo todo lo que sea necesario. Todo lo que le pide Claudio X y todo lo que le pide Felipe Calderón lo hace. Que liberemos delincuentes, liberamos delincuentes. Que me echas para atrás la reforma porque los legisladores del PRIAN nada más están bien priandejos, pues los echamos para atrás. La primera que pide Norma Piña, una sola tenían que hacer, protegerles sus privilegios majaderos. Y nada más con las fregaderas que le salen. Ahorita nos vamos para allá porque este es el coraje que le agarró a la payasa de la Margarinflas. La iniciativa no contempla la desaparición del Fondo del Apoyo a la Administración de Justicia. ¿Cómo no van a tener fideicomisos si se gastan menos de lo que piden y se embolsan?, cuestionó el diputado Jalmet Almaguer durante la discusión de la propuesta. Este es el asunto, se extinguen 13 de los 14 fideicomisos. Nuestros diputados, nuestros representantes populares de la 4T verificaron qué se necesita y qué no, porque estos payasos del PRIAN andan diciendo que nada más queremos andar desapareciendo cosas de a gratis para andar allí picándole las costillas al pobrecito Poder Judicial. Es que mira cómo me maltratan esos pobres obesos infelices que se la pasan comiendo 13,000 pesos al día a nuestras costillas. ¿Cómo les vamos a hacer eso? Ni madres, todo lo checamos y todo lo verificamos y lo que se queda y lo que no, pero en función de las necesidades del pueblo.
y esto es lo que les pica, siempre es lo que les duele. Por mucho que intentaron desechar esta discusión, pues se la terminan pellizcando porque la 4T se encargó de conseguir los votos en contra para que esta iniciativa prevalezca y ya se aprobó. Nada más falta que el próximo martes quede completamente en el papel y no se puede echar para atrás a menos que Norma Piña, pues ya saben cómo se las gastan estos payasos. Tienen a su propio poder judicial con sus propias sociedades ampareras, ellos mismos acusando y ellos mismos aprobando todas las fregaderas. Nada más queremos verlos, nada más queremos verlos, y es lo que quería evitar Norma Piña. Ella quería que todo esto se echara para atrás con la amplia eficiencia de los legisladores del PRIAN. Lo único que se le ocurrió a los payasos del Partido Acción Nacional fue mandar a la Margarinflas, toda ebria muy seguramente, a soltar el peor argumento posible. Si bien 14 fondos y fideicomisos del Poder Judicial representan una cantidad de 21,000 millones de pesos, aquí no se busca la desaparición del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, el cual cuenta con un monto de 6,103 millones de pesos. El diputado Hamlet Almaguer de Morena argumentó que la iniciativa no compromete el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, sino que presenta el fin de todos estos privilegios. Además, expuso la estrategia del Poder Judicial para incrementar el dinero de los fideicomisos, generar su ejercicio permanente y depositar sus remanentes a manera de ahorro, como lo dice la Auditoría Superior de la Federación en estos fideicomisos. Por ejemplo, nada más unos poquitos ejemplos. En el año 2013 se aprobó un presupuesto para el Poder Judicial de 79,400 millones de pesos y se ejercieron nada más 74,500. Por lo que hubo un ahorro de 5,000 millones de pesos que pararon directamente en estos fideicomisos. En el 2014, 82,000 millones y se ejercieron nada más 79,000, pues todo va siempre al cochinito. 2015, 82,000 de presupuesto aprobado y se ejercen nada más 77,000, y por eso básicamente esta señora pelada, majadera, amenazadora, mandadora de mensajes de la Norma Piña andaba diciendo que se pone en peligro, la democracia, porque van a hacer lo posible para tratar de desbaratar este proceso en el que les vamos a aplicar el plan C como aplanadora. Y esto es lo peor de todo. Quiero que veamos nada más este asunto. En los últimos 8 años, 6 de los fideicomisos que ya se van a desbaratar se han mantenido prácticamente sin movimiento, salvo por los intereses que generan en los bancos. Viven del sudor de la lana que nos roban, lo usan como fondo de inversión y sabrá Dios para qué fregaderas, porque a la primera que les pides que rindan cuentas, te amparan, dicen que no te van a rendir cuentas, y el siguiente paso, ¿cuál es? Pues hacerla de tos en el Consejo de la Judicatura Federal, que, oh sorpresa, administran y encabezan ellos mismos. Ese es el nivel de descaro, y esto es a lo que me refiero. Miren nada más, intentaban robarse, nos piden 85,000 millones de pesos, nada más para seguir con este esquema de robo. Y lo peor de todo, tal y como les digo, mandan a la Margarinflas a tratar de solucionar todo este embarre, y lo único que hace es ponerlos más en la cruz, porque anda diciendo el Partido Acción Nacional, este partido de delincuentes organizados que se la pasan insistiendo en que no nos deben subir el salario a cada que tienen oportunidad. Estos mismos payasos andan diciendo que están preocupados por los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial. Ahorita vamos a ver, porque es una payasada. Al mismito tiempo que lo dijo, hay una huelga en este momento de trabajadores del Consejo de la Judicatura porque no les pagan ni siquiera el salario mínimo. Hay una enorme perversidad porque no se da garantía de audiencia. Yo aquí presento un escrito para pedir parlamento abierto porque no hemos escuchado ni a magistrados, ni a jueces, ni a un solo empleado en los tribunales de la Federación, ni al sindicato. Les estamos violentando sus derechos, nos estamos metiendo en su actividad y estamos violentando la división de poderes. Es absolutamente perverso y cruel decirles que todos sus derechos adquiridos, no importa que sea el Poder Judicial de la Federación o los poderes judiciales donde haya menos expectativa de vida por la atención en la que están,
donde a veces se les tenga que ayudar con una camioneta blindada porque están juzgando a alguien del crimen organizado, así actuarios, así proyectistas, así hasta secretarias que vienen en materia penal y que también tienen en cuenta en esas condiciones generales que hay estos fideicomisos que no acaban de mencionar bien y que han cambiado hasta de números, y de números por supuesto. Que lo vamos a litigar, claro que lo vamos a litigar, pero es también perverso, porque se va a ir a la Corte y es otra vez desgastar a la Corte para que precisamente declare esto inconstitucional, violatorio de derechos humanos, de derechos de los trabajadores, pero que no sean ustedes sino la propia Corte, que ya como dijeron no es parte de la cuarta T, entonces habrá que vengarse. Es una lástima que sean muchos de ustedes parte de esto y de violentar un principio de progresividad. Esta señora está alegando que se está afectando este principio de progresividad en los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial. Insisto, este mismo partido de delincuentes que se la pasó yéndose contra los derechos laborales, este partido donde fue presidente Vicente Fox, que en lugar de buscar beneficios para los adultos mayores, dijo que la manera más digna de generarles ingreso era mandarlos a hacer cerillitos en los supermercados. Esta misma gente hipócrita salió Ignacio Mier el mismo día de ayer a hacer esta aclaración. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que extingue los fideicomisos del Poder Judicial que son usados en su mayoría para el pago de lujos, privilegios y excesos de los altos funcionarios. Los derechos de los más de 55,000 servidores públicos y trabajadores de este poder están protegidos y salvaguardados. No debe haber jamás pueblo pobre y gobierno rico, y gobierno de todos estos majaderos obesos que, insisto, comen a nuestras costillas y pues encima tienen a los representantes más incompetentes. Miren nada más esta señora, ¿qué le cuesta mantenerse calladita? Ya tuvo el prestigio, según ella, en su cabeza de haber sido la esposa del mejor presidente de la historia, como suelen decir esos payasos prianistas, de esta sanguijuela teporocha de Felipe Calderón, pero no, tiene que seguir consiguiendo reflectores, tiene que seguir allí siendo la nueva Lili Telles, siendo la nueva Kenia López, siendo la nueva Xóchitl Gálvez, y nada más diciendo necedades. Puso en la cruz a todo el Poder Judicial agarrando esta línea discursiva, y van a ver, se van a acordar de mí, que si de por sí ya no le iban a incluir por este asunto de que en la Ciudad de México ya tienen planchado a Taboada, pues ahora que Dios la agarre confesada, porque a ver qué le toca a la pobre señora Mentecata. 140 empleados del Poder Judicial ganan 6,000 pesos al mes. Los magistrados perciben 15 veces más, por lo menos unos 140 empleados del Poder Judicial de Puebla, y solo de Puebla, va a faltar ver qué pasa en el resto de los estados. Ganan 6,000 pesos o menos al mes, mientras que 36 magistrados perciben más de 93,000 pesos también de forma mensual, es decir, 15 veces más. Y es que este es el asunto, y ahorita mismo hay una huelga que está siendo reprimida en el mismo Poder Judicial. O sea, en este Poder Judicial que se supone que salvaguarda los derechos suyos y los derechos míos, ni siquiera se encargan de respetar la legalidad con sus propios empleados. 140 empleados ganan 6,000 pesos o menos al mes. O sea, 140 empleados ganan menos que el salario mínimo, al mismo tiempo que este poder se encarga, entre otras cosas, de asegurarse que usted y yo tengamos un sueldo digno. Pues con razón hay muchas industrias donde todo el mundo se pasa de corneta con el trabajador, y al mismo tiempo Margarita Zavala dice que está protegiendo a los trabajadores. Norma Piña se encabrita y me la manda mucho al cuerno y le manda decir a Claudio X González: a esa vieja ya no me le incluyes para nada y que deje de abrir el hocico. Quiero que veamos también cómo nuestra compañera Erika la pone en su lugar, porque nosotros somos un movimiento digno, porque nosotros somos un movimiento congruente, y nosotros tenemos representantes populares que, al igual que usted y que yo, sufrimos todas las payasadas de este payaso que estuvo en el poder. Hoy es un día muy importante para algunos, a lo mejor no tienen
esa memoria, su memoria es corta y la hipocresía grande. Hoy es 10 de octubre. En el 2009 hubo un gran golpe a 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Yo nunca escuché a los grupos parlamentarios de Morena, ni del PRI, ni de otro partido, que defendiera a los 44,000 trabajadores. De hecho, hubo una marcha donde fueron justamente a Los Pinos y pidieron que la esposa del presidente en turno, Calderón, les diera anuencia y que le pidieran que echaran para atrás el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, donde habían compañeras y compañeros que requerían el servicio médico del Seguro Social porque tenían hijos con cáncer, hijos que necesitaban sus terapias. ¿Y qué nos decían? Pues es que necesitamos bajar las tarifas de luz. ¿Cuáles eran las prioridades de Calderón? ¿Una estela de luz? ¿Acaso una barda que nunca se concluyó en una refinería? ¿O llenar de sangre este país? Y les voy a decir una cosa, porque lo que aquí se está diciendo es que no vamos a afectar a los trabajadores sindicalizados. Lo que nosotros pedimos, los compañeros y compañeras trabajadoras de Luz y Fuerza, nunca se pudo tener. Lo mismo para los trabajadores de Mexicana de Aviación, que fueron 8,500 familias. Y hay una segunda parte que ahorita les voy a poner, pero saco esto a colación porque aquí quiero, pues, para empezar, mi reconocimiento a la compañera Erika del Castillo, integrante de nuestro movimiento, que les dicen sus caras, no sean hipócritas, dicen que defienden a los trabajadores. Nosotros, trabajadores, por fin tenemos representantes populares y no gracias a ellos, y nos andan viniendo a decir que queremos ir contra nuestra propia gente, que se vayan mucho al cuerno. Aquí tenemos este asunto y les voy a dar una pequeña crónica. Esto pasó el 2 de octubre en Puebla. Empleados del Poder Judicial bloquearon accesos a Ciudad Judicial. Piden un incremento salarial del 6% prometido por el Consejo de la Judicatura desde junio y que entraría en vigor el 1 de octubre. Aseguran que no solo no hubo aumento, sino que les cortaron el sueldo. Al mismo tiempo que esta payasa decide que la mejor idea para proteger a su jefa Norma Piña es hacer estas necedades, es alegar estas necedades, al mismo tiempo que hay una batalla encarnizada. ¿Y saben qué es lo que hace el Poder Judicial? Ese que se encarga de proteger sus y mis derechos laborales. ¿Qué es lo que hacen? Empleados del Poder Judicial concluyeron su paro de labores después de que mediante correos y mensajes de texto anónimos se les advirtió de actas administrativas si no regresaban a sus sitios de trabajo. Aquí yo sé una o dos cosas de derecho laboral porque yo no dejé a lo largo de mi vida que me la hicieran unos empresarios payasos mentecatos. De aquí les voy informando que las actas administrativas son de chocolate. El que quiere rescindirte el contrato te lo rescinde y pues el que no, no. Estas son payasadas, pero así intimida con trucos baratos el Poder Judicial a los empleados al mismo tiempo que dicen que los defienden. Esto pasó el 3 de octubre, un día después de que comenzó esta huelga, y así la quisieron desbaratar. Vámonos a la segunda parte, a la parte en la que la compañera Erika del Castillo le termina de pegar en su madre a la Margarinflas. Hoy es 10 de octubre, sí, 10 de octubre que no se olvida, y diría mi compañera diputada maestra también. Hoy es un día muy importante, aquí no hay venganza. Simplemente, y aunque no me interrumpa, señora Margarita, porque a usted también fuimos nosotros en marcha para exigirle que se quitara ese decreto de extinción de Luz y Fuerza. Y usted lo que le dijo a las compañeras fue: pues sean creativas, compañeras, y pongan y hagan galletitas, porque estos mexicanos, así como la creatividad que existe, y no lo puede mentir,
porque obviamente pues tenemos esos ejemplos como una Xóchitl Gálvez que vende gelatina, pero en este país no todos logramos crecer con gelatinas en venta o vendiendo productos de belleza, compañeras y compañeros. Por eso este proyecto que estamos nosotros hoy aquí discutiendo es para velar realmente por la justicia, porque la justicia aquí es de puerta giratoria. Quien tiene lana tiene derecho a la justicia. Hay muchísimas personas que están encerradas en la cárcel sin sentencia, y sobre todo en la época de Calderón, más de 15 años esperando una sentencia. Y aquí el Poder Judicial, con una buena lana, pagan amparos, personas que hoy se dicen perseguidas políticas, pero que son prófugos de la ley, como Calderón y como Anaya, quien se vendió cuando se estuvieron aquí con las reformas estructurales, donde nos vendieron a través de sus votos con un montón de dinero. Y si no les gusta, me espero para una segunda ronda. Gracias. Todo mi respeto y toda mi admiración a la compañera Erika del Castillo, que les dijo que si querían hasta les daba más en topper para llevar a todos estos payasos del PRIAN, porque ¿cómo es posible? Insisto, aquí el 6 de octubre volvieron a levantarse los compañeros del Poder Judicial de Puebla y volvieron a hacerla de todos, pero diciendo que será por la vía pacífica como tratarán de llamar la atención del Consejo de la Judicatura, o sea de Norma Piña, que está más ocupada asegurándose de cuidar sus cubiertos de oro que le compran una vez al año que en pagarle a sus empleados. Esta es la situación. Le insisto, 140 empleados ganan menos del salario mínimo. El Poder Judicial viola la ley en el estado de Puebla. Solo en el estado de Puebla 140 empleados no ganan ni siquiera el salario mínimo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando intentan alzar la voz, pues ¿qué es lo que pasa? Que les mandan policías, que les mandan acosadores, que les mandan estas típicas estrategias baratas de intimidación que muchos empresarios de esos huevones subcontratadores siempre intentan hacer para intimidar los derechos laborales y a las personas. Esto no se debe permitir, y de mientras aquí tenemos a la Norma Piña bien enchilada, porque mil cosas pudo decir Margarita Zavala, pero quiso sacar esto a colación. Ya se puso de pechito a las benditas redes sociales. Nada más nos falta a nosotros seguir compartiendo toda esta información con nuestros amigos, familiares, vecinos, para que no nos la vuelvan a hacer. Esta misma gente que sistemáticamente, que cada que tienen chance se van contra sus derechos y contra los míos. Dicen que son la izquierda buena ondita, dicen que son la izquierda de la derecha, dicen que nos van a proteger y que por favor volvamos a confiar en ellos porque ya cambiaron. Lo bueno es que nosotros también cambiamos, pueblo organizado, politizado. No les vamos a volver a dar chance y nada más vamos a ver cómo hay que prender la veladora para que a esta payasa no la saquen de la movida, porque ya vimos que igualito que Lalito nada más nos está sacando la chamba. Espero que les haya gustado esta información, amigos. No se olviden de dejar la manita arriba, el saludo de porra a esta y a todos los payasos del Poder Judicial que no nos la van a volver a hacer. Se van a ir sus privilegios a la tiznada. Y con el plan C también se van a ir a la tiznada ellos. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Son los que más me motivan a seguir haciendo todo mi contenido. Nos vemos hasta la próxima.